Jack Turner, un ex ranger del ejército que vivía en lo profundo del bosque de Pine Hollow, se movía silenciosamente entre los árboles durante una cacería de rutina antes del amanecer. No esperaba nada más que huellas en la nieve y silencio, hasta que su pastor alemán, Ranger, se detuvo en seco, con las orejas hacia adelante, y luego comenzó a escarbar frenéticamente en un parche de tierra recién removida. Jack corrió hacia allí, apartando nieve y tierra congelada cuando lo escuchó. Golpes débiles desde debajo de la tierra. Segundos después, abrió un pozo poco profundo y sacó a una mujer enterrada viva. Sus muñecas atadas, su boca sellada con cinta, su uniforme apenas visible bajo la tierra y la sangre. Era una oficial de policía, todavía respirando, todavía luchando. Y sus primeras palabras desesperadas no fueron pidiendo ayuda, sino una advertencia. Creen que estoy muerta, y van a regresar. Mientras el bosque se oscurecía y motores distantes resonaban entre los árboles, Jack se dio cuenta de que esto no era solo un rescate. Era el inicio de una cacería humana. Porque la verdad que ella llevaba era lo suficientemente peligrosa como para enterrarla viva, y lo suficientemente mortal como para cambiarlo todo. Suscríbete para más historias poderosas de veteranos y rescates con perros. Comenta abajo y dinos desde dónde nos estás viendo hoy. La nieve se asentaba espesa sobre el bosque de Pine Hollow, silenciando el mundo en un murmullo blanco donde el sonido viajaba de manera extraña y cada respiración se sentía más pesada que la anterior. Jack Carter se movía lentamente entre los árboles, sus botas presionando huellas cuidadosas en la nieve fresca. A sus 43 años, llevaba la complexión sólida de un hombre que una vez había confiado en su cuerpo para sobrevivir, y ahora confiaba en la disciplina para mantenerlo útil. Su chaqueta de cuero marrón estaba desgastada y suave en los codos, la camisa de franela roja y negra debajo abotonada apretadamente contra el frío. Una barba corta y bien cuidada enmarcaba una mandíbula cuadrada marcada por años de contención más que de ira, y líneas tenues se extendían desde las esquinas de sus ojos, el tipo dejado por largos días entrecerrados por el sol y la nieve en lugar de la risa. La postura de Jack era tranquila pero cautelosa, hombros firmes, no por intención sino por preparación. La vida le había enseñado que la quietud no era paz, era preparación. A su lado se movía Ranger, un pastor alemán de 4 años con un espeso pelaje sable oscurecido a lo largo de la columna y un hocico negro ancho espolvoreado de blanco por la nieve. Los ojos de Ranger eran de un ámbar profundo e inteligente, alertas sin ser frenéticos, y sus movimientos llevaban la eficiencia silenciosa de un perro entrenado para el trabajo en lugar de para exhibición. Una vez perro de trabajo militar, Ranger había aprendido temprano que el silencio te mantenía vivo más tiempo que el ruido. Se mantenía cerca del lado izquierdo de Jack, igualando el paso, cola baja pero relajada, cada sentido sintonizado hacia afuera. Jack confiaba en Ranger de una manera en que confiaba en casi nadie más. La gente mentía. Los perros no. No estaban cazando por hambre. Jack tenía comida. Cazaba porque el movimiento mantenía su mente alejada de lugares donde no necesitaba ir. Pine Hollow era donde había elegido desaparecer después de que el ejército terminara mal. No con medallas, sino con papeleo que contaba una historia más limpia que la verdad. Una misión que salió mal. Un informe reescrito. Un comando que necesitaba a alguien a quien culpar. Jack había aprendido con qué facilidad una vida podía ser enterrada bajo palabras mucho antes de ver nieve apilada sobre una tumba. Ranger se detuvo. No disminuyó la velocidad. Se detuvo. Su cuerpo se puso rígido a mitad de paso. Orejas bloqueadas hacia adelante, fosas nasales dilatándose bruscamente como si el aire mismo hubiera cambiado de sabor. Jack también lo sintió, una presión sutil como si el bosque hubiera inhalado y estuviera conteniendo la respiración. Siguió la mirada de Ranger cuesta arriba y vio algo que no pertenecía. Un delgado haz de luz cortando entre los árboles, luego otro. Linternas. Voces humanas flotaban a través del frío, amortiguadas pero decididas. Jack frunció el ceño. Nadie cazaba aquí tan adentro sin conocer la tierra, y nadie cuerdo cavaba en tierra congelada a menos que tuviera que hacerlo. Ranger dejó escapar un sonido bajo, no un ladrido, no un gruñido, sino algo más tenso. Jack se agachó, avanzando hasta que la pendiente reveló más.
3 hombres estaban cerca de un pozo poco profundo, palas mordiendo el suelo compactado de nieve con ritmo apresurado e irregular. Vestían equipo de invierno oscuro, rostros ensombrecidos por gorros y bufandas. Un hombre, ancho y robusto, se movía con la confianza perezosa de alguien acostumbrado a que otros hicieran su pensamiento. Otro, más delgado, nervioso, seguía mirando por encima del hombro. El tercero hablaba por una radio sujeta a su pecho. Los ojos de Jack se estrecharon cuando la forma de una mujer se hizo visible en el pozo debajo de ellos, inmóvil a primera vista, luego inconfundiblemente viva. «Muévanse más rápido», espetó un hombre, voz aguda con impaciencia. «No tenemos tiempo para esto». Las palabras golpearon a Jack más fuerte que el frío. «Entiérrenla viva. Orden de arriba». El cuerpo de Ranger se tensó aún más, músculos enrollándose como si esperaran permiso para explotar. Jack sintió algo viejo y peligroso moverse dentro de él. No rabia, no miedo, sino reconocimiento. Había escuchado ese tono antes. Hombres siguiendo órdenes sobre las que no querían pensar. La mujer en el pozo se movió débilmente. La nieve se pegaba a su cabello oscuro, que estaba recogido en un nudo desordenado en la parte posterior de su cabeza. Incluso medio enterrada, Jack podía ver que era delgada, construida para resistencia más que para suavidad. Sus hombros estrechos pero fuertes bajo una chaqueta de policía manchada de tierra. Su piel era pálida contra la sangre seca a lo largo de su sien, pecas tenues bajo la mugre, su respiración entrecortada y desigual. Cinta adhesiva ataba sus muñecas detrás de su espalda, mordiéndose en la piel magullada. Sus ojos, color avellana, feroces incluso a través del agotamiento, rastreaban a los hombres sobre ella con algo más cercano al desafío que al miedo. Esta no era una mujer que suplicaba. Jack no se apresuró. Nunca se apresuraba. El pánico hacía que la gente muriera. Su mente trabajaba de la manera en que siempre lo había hecho bajo presión, catalogando ángulos, distancias, hábitos. El hombre robusto favorecía su pierna derecha. El nervioso seguía ajustando sus guantes, nervioso, desatento. El tercer hombre tenía autoridad, su voz cortante, eficiente. Ranger también los observaba, cabeza baja, orejas temblando, esperando. Los pensamientos de Jack parpadearon, sin ser convocados, hacia otro pozo en otro país. Arena en lugar de nieve, una voz crepitando a través de una radio diciéndole que mantuviera la posición mientras todo ardía. Tragó con fuerza y obligó al recuerdo a alejarse. Esto era aquí. Esto era ahora. Y esta mujer todavía estaba respirando. Recogió un trozo de hielo del suelo y lo arrojó cuesta abajo, dejándolo golpear ruidosamente contra la roca. El sonido resonó agudo y equivocado. El hombre nervioso giró hacia él. ¿Qué fue eso? Siseó. Probablemente un animal, murmuró el robusto. Ve a revisar, ordenó el líder sin mirar. Mientras el hombre nervioso se alejaba, Jack se movió. Ranger se lanzó hacia adelante en un borrón de músculo y pelaje, silencioso hasta el impacto. Golpeó las piernas del hombre, enviándolo tamaleándose hacia la nieve con un grito sobresaltado que se cortó abruptamente cuando Ranger lo inmovilizó, dientes brillando a pulgadas de la carne. Jack ya se estaba moviendo, botas golpeando 1, 2 veces, luego estaba en el pozo, manos arrancando la nieve compactada y el suelo con urgencia brutal. Los otros 2 hombres gritaron, revolviendo, pero el gruñido repentino de Ranger los congeló por medio segundo, suficiente. Jack agarró a la mujer bajo los brazos y la levantó. Ella gritó, un sonido amortiguado forzado a través de la cinta, dolor destellando en su rostro mientras su cuerpo salía del pozo. Era más ligera de lo que esperaba, su peso desigual, músculos temblando por el frío y el shock. De cerca, vio la determinación en su mandíbula, la forma en que fijó su mirada en su rostro como si lo memorizara, como si se anclara al hecho de que alguien real la había encontrado. Tranquila, dijo Jack bajo, su voz firme a pesar del caos. Aún no has terminado. Su pecho se hinchó cuando el aire golpeó sus pulmones completamente. Temblaba violentamente, dientes castañeteando, pero no gritó. Cuando habló, su voz era áspera,
raspada en carne viva por la tierra y el terror. «Creen que estoy muerta», susurró. «Van a regresar». Jack encontró sus ojos y vio la verdad asentarse allí como escarcha. Esto no era violencia aleatoria. Esto era un borrado. Detrás de él, Ranger ladró una vez, agudo y autoritario, empujando a los hombres restantes hacia atrás lo suficiente como para ganar tiempo. Jack acercó a la mujer, sintiendo su corazón martillar contra su pecho, y se volvió hacia los árboles. El bosque ya no se sentía tranquilo. Se sentía despierto. El bosque estalló en movimiento en el instante en que Jack sacó a Mia Bennett del pozo. La nieve se dispersó bajo botas apresuradas y voces chasquearon agudas con pánico y rabia cuando los hombres restantes se dieron cuenta de que la orden había fallado. Jack no miró hacia atrás. Cambió el peso de Mia contra su pecho, sintiendo lo ligera que era, como su cuerpo temblaba con frío y shock, y se volvió cuesta abajo donde los árboles crecían espesos y el suelo se hundía en la sombra. Ranger se mantuvo pegado al flanco de Jack, moviéndose no como un perro persiguiendo el caos, sino como un soldado despejando un camino, dientes descubiertos solo cuando era necesario, ojos parpadeando entre amenazas y la mujer que apenas podía mantenerse en pie. El primer aliento claro de Mia la golpeó como fuego. Tosió, un sonido áspero arrancado de pulmones hambrientos de aire. Luego se obligó a ponerse erguida a pesar del dolor gritando a través de sus muñecas y costillas. A los 33 años, Mia tenía la complexión compacta y atlética de alguien que vivía en movimiento en lugar de comodidad. Estatura mediana, cintura estrecha, hombros entrenados por años en un cinturón de servicio y armadura corporal. Su cabello castaño oscuro se había soltado de su nudo, mechones pegados a su mejilla manchada de sangre, y su piel, como aceituna bajo la mugre, se había vuelto cenicienta por la exposición. Incluso así, rota y medio congelada, había una firmeza en su mirada que le dijo a Jack que no era alguien que colapsaba cuando las cosas salían mal. Ella fijó sus ojos en él y sacudió la cabeza una vez. «Firme. Puedo moverme», dijo, voz controlada. «Solo no te detengas». No lo hicieron. Jack la guió a través de un bosque de abetos donde el viento amontonaba nieve en montones irregulares que tragaban el sonido. Mantuvo su cuerpo en ángulo entre Mia y la pendiente de arriba, donde resonaban gritos y un haz de linterna cortaba a través de las ramas. Ranger hizo un círculo una vez, luego se lanzó de regreso cuesta arriba, ladrando bruscamente, justo suficiente ruido para atraer la atención. Jack sintió un destello apretado de gratitud. Ranger había aprendido temprano que el ruido, usado correctamente, podía salvar vidas. Los hombres se reagruparon rápidamente. Jack escuchó una voz elevarse sobre el resto, tranquila donde las otras eran frenéticas. «Dispérsense», ordenó. «Está herida. No llegará lejos». El tono hizo que la mandíbula de Jack se tensara. Esa voz pertenecía a alguien acostumbrado a ser obedecido. Miró hacia atrás una vez y captó un vistazo del hablante a través de los árboles. Un hombre alto con barba recortada y una parca oscura ceñida apretadamente, moviéndose con pasos medidos en lugar de prisa. Su postura era relajada, confiada, como si el bosque mismo le perteneciera. Jack archivó la imagen sin un nombre. Algunas personas no necesitaban nombres para ser peligrosas. Cortaron hacia el este hacia un barranco poco profundo donde un arroyo congelado serpenteaba entre orillas con corteza de hielo. Jack se deslizó primero, botas raspando roca, luego se estiró para estabilizar a Mia. Ella hizo una mueca pero no gritó. Su respiración vino en ráfagas agudas, cada una escarchando el aire. Ranger saltó junto a ellos, uñas haciendo clic brevemente antes de encontrar agarre. Por un momento, el barranco tragó sonido, y los gritos se desvanecieron. Jack sintió el bosque cerrarse a su alrededor, pesado y vigilante. Se agacharon detrás de un tronco caído resbaladizo con hielo. Jack se quitó la chaqueta y la colocó alrededor de los hombros de Mia, manos moviéndose con economía practicada. De cerca, vio las marcas en sus muñecas donde la cinta había mordido profundo, la floración púrpura de un moretón a lo largo de sus costillas, el corte en su sien ya rígido con sangre seca. «¿Quién hizo esto?», preguntó en voz baja. Mia tragó, estabilizándose. Hombres que no querían preguntas respondidas.
dijo. No son trabajadores independientes. Alguien dio esa orden. Levantó la barbilla hacia la pendiente de la que habían huido. Y no va a dejar esto pasar. Jack asintió una vez. No preguntó más todavía. Sabía cómo el trauma estrechaba las palabras, cómo la pregunta equivocada podía destrozar el enfoque. Ranger se acercó a la rodilla de Mia, calor filtrándose a través de sus pantalones, sus ojos ámbar rastreando los árboles. Ella logró una sonrisa delgada y sorprendida y tocó su cuello brevemente, dedos temblando. Buen momento, murmuró. Ranger se apoyó en el toque, luego se quedó quieto de nuevo. Todo negocio. Un crujido sonó sobre ellos. Una rama se rompió bajo el peso. Jack cambió, llevando su rifle hacia arriba justo lo suficiente para estar listo sin exponerse. La voz tranquila habló de nuevo. Más cerca ahora. Cuidado, dijo. Está con alguien. Una pausa. Encuentren al perro. Jack exhaló lentamente por la nariz. Alcanzó su mochila y sacó una tira de cecina. La partió por la mitad y arrojó una pieza por el barranco. Las orejas de Ranger se movieron. Jack dio una pequeña señal con la mano. Ranger desapareció en los árboles, moviéndose bajo y rápido, llevándose el sonido con él. Casi de inmediato, un grito se elevó más al este. Los hombres siguieron el ruido. Jack esperó 5 latidos del corazón, luego se movió hacia el oeste con Mia, usando el barranco para enmascarar sus huellas antes de subir de nuevo a la madera. Corrieron hasta que las piernas de Mia cedieron. Jack la atrapó antes de que cayera, la bajó contra una roca cubierta de hielo. Ella cerró los ojos por un segundo, dientes apretados, luego los abrió de nuevo, obstinada como un clavo. Me enterraron, dijo, las palabras aterrizando planas y pesadas. No para matarme rápido, para hacerme desaparecer. Jack estudió su rostro. Había miedo allí, sí, pero debajo de él estaba la ira afilada en determinación. La reconoció. Era la mirada de alguien que ya había decidido que la supervivencia no era suficiente. ¿Por qué tú?, preguntó. Porque no miré hacia otro lado, respondió Mia. Dibujó una respiración cuidadosa. Estaba trabajando en un caso de contrabando vinculado a este bosque. Rutas, sitios de caída. Luego encontré dinero moviéndose a través de cuentas que no coincidían con la historia. Cuando hice preguntas, la gente dejó de devolver llamadas. Cuando presioné más fuerte, mi auto se descompuso en un camino de servicio que no debería haber estado bloqueado. Después de eso, gesticuló débilmente hacia la nieve. Las órdenes bajaron. La voz tranquila cortó a través de los árboles de nuevo. Más lejos ahora, bordeada con irritación. Está herida. Encierren. Jack tomó una decisión. Levantó a Mia, esta vez cambiando para que pudiera apoyar más de su peso en él, y giró hacia el norte hacia un terreno más alto. Conocía estas pendientes, sabía dónde los viejos cortes de tala dejaban pasos estrechos, y donde el viento barrió nieve hasta el hielo. Se movió con la certeza de un hombre siguiendo memoria en lugar de mapas. Ranger reapareció 15 minutos después, flancos espolvoreados de blanco, ojos brillantes. Volvió a su posición sin romper el paso. Jack sintió la tensión en su pecho aliviarse por una fracción. Subieron una cresta donde los árboles se adelgazaban y una forma gris se elevaba adelante. Una vieja cabaña de mirador contra incendios, medio enterrada en nieve, techo hundido, pero paredes intactas. Jack se dirigió hacia ella. Dentro, la cabaña olía a madera vieja y hierro frío. Jack sentó a Mia contra la pared y atrancó la puerta con un trozo de madera. Se arrodilló y revisó sus heridas con manos rápidas y competentes, envolviendo sus muñecas con tela arrancada de su camisa de repuesto, atando sus costillas lo mejor que pudo. Mia lo observó trabajar, ojos agudos a pesar del agotamiento. «No eres policía local», dijo. «No», respondió Jack. «Te mueves como militar». Él encontró su mirada brevemente. Solía serlo. Las botas crujieron más cerca, sombras pasaron la ventana escarchada. La voz tranquila habló de nuevo, casi conversacional. «Esto termina ahora», dijo. «Sáquela y te vas». Jack no respondió.
Los pelos de Ranger se erizaron, un gruñido bajó vibrando en su pecho. Mia se enderezó, dolor destellando en su rostro y sacudió la cabeza una vez. Si voy, dijo suavemente, terminan. Jack cargó alrededor, el sonido nítido en el pequeño espacio. Entonces no vas, dijo. La puerta se sacudió cuando un puño la golpeó. La nieve se filtró de las vigas. Afuera, la voz tranquila se endureció. Última oportunidad. Jack cambió su postura, posicionándose entre la puerta y Mia, Ranger presionado a su pierna como un resorte enrollado. Sintió la vieja claridad establecerse sobre él, la que había intentado dejar atrás. El bosque se había vuelto silencioso de nuevo, el tipo de silencio que venía justo antes de que las cosas se rompieran. El bosque respondió al disparo con silencio, un silencio espeso y aturdido que tragó el eco como si nunca hubiera existido. El cuerpo de Mia se sacudió ante el sonido, un temblor agudo que corrió por su estructura, pero sus ojos permanecieron claros, enfocados, cortando a través de la oscuridad como cuchillas. «Tienen radios», susurró, aliento empañándose en ráfagas cortas. «Y alguien dentro del departamento. Esto no fue un error. Quieren borrarme». Jack no respondió con palabras. Cambió su agarre, ajustó su peso para que su lado lesionado presionara menos contra él, y se movió. Ranger giró amplio sin que se le dijera, cortando un arco rápido a través de los árboles, patas golpeando nieve en latidos deliberados e irregulares diseñados para confundir a cualquiera que escuchara. La táctica funcionó de inmediato. Una voz ladró una orden cuesta arriba. Otra maldijo. Un haz de linterna se deslizó a través de troncos donde Jack había estado segundos antes. Luego se desvió tras el ruido de Ranger. Jack sintió un destello sombrío de gratitud y humor retorcerse juntos en su pecho. El ladrido de Ranger se elevó de nuevo, agudo y molesto, el sonido inconfundible de un perro regañando al universo por la estupidez humana. Jack resopló un aliento que podría haber sido una risa si sus pulmones no hubieran estado ardiendo. Luego empujó más fuerte. Se zambulleron en la madera inferior donde la nieve yacía más profunda y el suelo se inclinaba hacia una cuenca estrecha ahogada con aliso. Jack se dirigió hacia ella porque el sonido moría allí. Mia tropezó una vez, se atrapó a sí misma, mandíbula bloqueada apretada contra el dolor. Era lo suficientemente alta para mantener el paso cuando sus piernas obedecían, de estatura promedio, delgada, construida como alguien que corría hacia los problemas en lugar de alejarse de ellos. E incluso ahora, sangrando y temblando, se movía con una eficiencia obstinada que le dijo a Jack que había entrenado su cuerpo para seguir adelante cuando quería detenerse. Su cabello oscuro, apelmazado con hielo, azotaba suelto alrededor de su rostro, y la línea pálida de su boca se aplanaba con concentración. «No te detengas», dijo, más orden que súplica. Jack asintió, aunque dudaba que ella pudiera verlo. Una ráfaga de charla de radio crepitó detrás de ellos. La voz tranquila de antes cortó de nuevo, precisa y sin prisa. «Divídanse, 2 al este, 2 al sur. No puedes superar la pérdida de sangre». La mandíbula de Jack se tensó. No conocía el nombre del hombre todavía, pero conocía el tipo. Alguien que se mantenía tranquilo porque las consecuencias nunca habían aterrizado en él personalmente. Jack había conocido hombres así en salas de informes y pasillos de consejos de guerra. Guió a Mia hacia la cuenca de Aliso y se detuvo el tiempo suficiente para untar nieve sobre sus huellas, arrastrando una rama caída detrás de él para borrar la línea recta. Ranger reapareció a la derecha de Jack, pecho agitado, ojos brillantes, luego inmediatamente desapareció de nuevo con una señal de mano, esta vez en ángulo cuesta arriba para alejar la persecución de la cuenca. Se agacharon detrás de un montículo, el hombro de Jack presionado en la tierra congelada, la respiración de Mia raspando en su oído. Sintió el temblor en ella comenzar a aliviarse, reemplazado por una quietud dura. «Puedo escucharlos», murmuró. «Están cerca». Jack cerró los ojos por medio segundo y escuchó. Escuchó botas crujiendo irregulares y apresuradas y el suave chirrido revelador de una radio siendo activada. Esperó hasta que los pasos pasaron, luego se deslizó hacia atrás sobre sus palmas y hizo un gesto a Mia para que siguiera. Se movieron como sombras, lentos y deliberados,
dejando que la distancia hiciera el trabajo que las balas harían de otra manera. En el borde de la cuenca había un viejo camino de arrastre de tala abandonado, medio enterrado y no usado durante años. Jack lo conocía de memoria. Lo había caminado una vez después del ejército, buscando un lugar donde nada hiciera preguntas. Ahora ofrecía cobertura y una salida. Guió a Mia a lo largo del borde del camino, cuidadoso de pisar roca donde la nieve era delgada. Luego cortó de nuevo hacia un bosque de abetos viejos cuyas ramas formaban un techo bajo y oscuro. Se detuvieron allí. Jack se arrodilló, revisó las costillas de Mia con 2 dedos, contó sus respiraciones. Ella lo observó, ojos firmes. Me enterraron para dar un mensaje, dijo en voz baja. No para castigarme, para advertir a cualquier otro. ¿Advertir sobre qué?, preguntó Jack. Dinero, dijo. Rutas a través de Pine Hollow. Una empresa fantasma comprando tierra para ocultar sitios de caída. Rastreé un pago que no debería existir. Cuando pedí supervisión, alguien me redirigió. Cuando no acepté la indirecta, me sacaron del tablero. Su voz se endureció. La orden no vino de los hombres con palas. Un nuevo sonido flotó. El gruñido distante de un motor. La cabeza de Jack se levantó bruscamente. Sintió un escalofrío arrastrarse bajo su cuello que no tenía nada que ver con la temperatura. Motores significaban coordinación. Significaban recursos. Significaban confianza. Necesitamos cobertura, dijo, ya moviéndose. La llevó cuesta abajo hacia un corte poco profundo donde una alcantarilla oxidada corría bajo el camino. La boca de metal estaba bordeada con hielo, oscura adentro. Jack se deslizó primero, luego sacó a Mia después de él, cuidadoso con sus costillas. Ranger se materializó silenciosamente en el borde de la alcantarilla y se deslizó dentro último, sacudiendo nieve de su pelaje una vez antes de asentarse, toda quietud vigilante. El vehículo rodó más cerca y se detuvo. Las puertas se abrieron, botas crujieron. Un hombre habló cerca de la alcantarilla, voz desconocida, joven, tensa, tratando de sonar mayor de lo que era. Las huellas terminan aquí. Jack lo imaginó fácilmente. Principios de los 20, hombros estrechos bajo autoridad prestada, piel pálida por el invierno y los nervios, ojos revoloteando porque sabía que no pertenecía a decisiones como esta. Otra voz respondió, mayor, más áspera. Se fue bajo tierra. Una pausa, luego la voz tranquila de nuevo. Más cerca ahora, bordeada con irritación. Dispérsense. Revisen cada corte. La alcantarilla se llenó de aliento y tensión. La mano de Mia encontró la manga de Jack, dedos fríos y firmes. Las orejas de Ranger se movieron hacia adelante, una vibración baja construyéndose en su pecho. Jack puso 2 dedos a lo largo del collar de Ranger, un recordatorio silencioso. Todavía no. Las botas pasaron al alcance del brazo. Jack olió aceite y metal frío. Un haz de linterna se deslizó a través de la boca de la alcantarilla y siguió adelante. El motor arrancó de nuevo y rodó, más lento esta vez, buscando. Esperaron hasta que el sonido se desvaneció completamente. Jack salió primero, escaneó, luego ayudó a Mia a levantarse. Sus rodillas temblaron cuando se puso de pie, pero no se quejó. Hay un lugar, dijo después de un momento. Una vieja estación de guardabosques al norte de aquí. Mi compañero la usaba para patrullas de invierno antes de que lo transfirieran. Se detuvo, respiración entrecortada una vez en la palabra compañero. Jack captó el destello de dolor y rabia que cruzó su rostro y entendió sin preguntar que la transferencia no había sido voluntaria. Si están usando radios, asumirán que me dirigiría allí, lo que significa que podrían perder el rastro si pasamos de largo. Jack sopesó la elección. Confiaba en el terreno más que en las suposiciones, pero confiaba en los instintos de Mia sobre la gente. Pasaremos, dijo. Luego cortaremos hacia el oeste. Se movieron de nuevo. El bosque se volvió más espeso, más oscuro. La nieve amortiguaba todo hasta que incluso la respiración de Jack se sentía demasiado fuerte. Ranger avanzó adelante, dando la vuelta cada pocos minutos para registrarse,
una vez haciendo una pausa lo suficientemente larga para mirar a Jack con una expresión que decía claramente: por esto los perros preferían vidas simples. Jack le dio una breve sonrisa y un toque en el hombro. Sigue trabajando. Un solo disparo rompió la tranquilidad, fuego de advertencia alto y amplio. Jack lo sintió en sus huesos. Empujó a Mia hacia adelante, se agachó, luego se desvió bruscamente a la izquierda, arrastrando una rama caída detrás de él para dispersar nieve y confundir la línea. Ranger ladró una vez, furioso, luego se desgarró en la dirección opuesta, chocando a través de maleza con entusiasmo teatral. Jack escuchó maldiciones y pasos apresurados seguir el ruido. Usó el momento para sacar a Mia en un hueco debajo de una bola de raíz, nieve empaquetada cayendo sobre ellos como una cortina. Esperaron, corazones martillando hasta que los gritos se desvanecieron. Cuando se movieron de nuevo, el amanecer había comenzado a magullar el cielo, una costura gris delgada abriéndose sobre los árboles. Jack los llevó a un afloramiento rocoso que daba a un valle estrecho. Se detuvo allí, no porque estuvieran a salvo, sino porque Mia no podía ir mucho más lejos sin descanso. La envolvió más apretadamente, revisó el vendaje en sus costillas y encontró su mirada. «Te sacaremos», dijo. No era una promesa de victoria. Era una promesa de esfuerzo. Debajo de ellos, una linterna parpadeó una vez y desapareció. El bosque se asentó de nuevo en su silencio sin aliento. Jack se agachó. Ranger presionado a su pierna y esperó el próximo movimiento, sabiendo que la quietud no duraría. Jack llevó a Mia a través del último bosque de abetos mientras la pendiente se aliviaba y los árboles se abrían hacia un claro estrecho acuñado por roca. Su cabaña esperaba allí, baja y oscura, su techo hundiéndose bajo una piel de nieve, humo filtrándose delgado y constante desde una tubería de estufa que había aprendido la paciencia de los inviernos. Era un lugar que Jack había construido con sus manos y su silencio. Tablones cortados rectos, juntas apretadas, nada ornamental, nada que invitara preguntas. Se detuvo el tiempo suficiente para escanear la línea de árboles, luego condujo a Mia adentro y atrancó la puerta con un trozo de madera de hierro desgastado suave por años de uso. El fuego le respondió inmediatamente, brasas respirando hacia la llama como un ojo vigilante, y el calor comenzó el trabajo lento de devolver vida a la piel y el hueso. Mia se hundió en el banco junto al hogar con una exhalación cuidadosa, hombros hundiéndose cuando el calor la alcanzó. De cerca, el daño se mostraba más claramente. Los moretones a lo largo de sus costillas se habían extendido en una floración oscura. Sus muñecas estaban crudas e hinchadas bajo los vendajes improvisados de Jack, y el corte en su sien se había reabierto, una línea delgada de sangre trazando hasta su mejilla. Tenía 33 años y se veía cada centímetro de la detective que era. Compacta, nerviosa, un cuerpo entrenado para soportar largas noches y peores respuestas. Su cabello, castaño oscuro y usualmente disciplinado, caía suelto en mechones húmedos. Su piel, aceituna bajo la mugre, se calentaba lentamente hacia el color. Pero fueron sus ojos los que mantuvieron la atención de Jack. Color avellana y sin parpadear, llevando un calor que el dolor no había logrado apagar. Ranger dio la vuelta a la habitación una vez, nariz rozando las tablas del piso, luego se plantó cerca de la puerta, espalda al fuego, cabeza en ángulo hacia la ventana. Su pelaje humeaba débilmente mientras la nieve se derretía en el grano de la madera. 4 años, pecho ancho, cicatrices ocultas bajo el pelaje, parecía un perro que había aprendido que la comodidad era un lujo que solo se tomaba después de que se hacía el trabajo. Jack se arrodilló junto a la estufa, alimentó un tronco partido, luego se volvió hacia Mia con una taza de agua y un trozo de cecina roto lo suficientemente pequeño para manejarlo. «Despacio», dijo. «Tus costillas». Ella asintió, obedeció, y cuando sus manos se estabilizaron, habló sin preámbulos. Estaba trabajando en un caso de contrabando vinculado a Pine Hollow. Rutas de madera usadas como cobertura, luego narcóticos, luego armas. El dinero no coincidía con las incautaciones. Nunca lo hace hasta que preguntas por qué. Su voz era baja, incluso la cadencia de alguien acostumbrado a testificar bajo luces. Seguí una transferencia que no debería existir. Empresas fantasma,
compras de terrenos en el bosque. Luego vi el dinero de la placa, un bolsillo que seguía llenándose. Encontró su mirada. La orden de enterrarme no vino de los hombres con palas. Jack se apoyó contra el mostrador, brazos cruzados, sintiendo el viejo sabor agrio subir en su boca. Conocía ese bolsillo. Lo había visto tragar un informe una vez, convertir una verdad en una nota al pie, luego borrar la nota al pie también. ¿Quién?, preguntó. Alguien con autoridad, dijo Mia. Alguien que puede mover recursos sin que el papeleo lo ralentice. Radios, vehículos, hombres que no hacen preguntas. No tengo un nombre que pueda probar todavía. Alcanzó el bolsillo interior de su chaqueta y se detuvo, respiración entrecortada. La prueba no está en mí. Los ojos de Jack se estrecharon. La encripté, continuó. Un USB. Lo escondí donde podría recuperarlo más tarde. En algún lugar que vigilan porque saben que no lo destruiría. Su mandíbula se apretó. No planeaba ser enterrada antes de poder recuperarlo. Jack resopló suavemente, no en humor, sino en reconocimiento. Los planes tienen una forma de ser revisados. Se acercó más, revisó los vendajes en sus costillas, los volvió a atar más limpios. Sus manos eran firmes, competentes. ¿Dónde? Mia dudó justo lo suficiente para ser honesta. Una vieja subestación de guardabosques al norte de aquí. Fuera de servicio, pero no olvidada. Las cámaras aún extraen energía de un generador. Alguien lo mantiene en servicio. Tragó. Esperarán que vuelva por él. La cabaña crujió cuando el viento presionó nieve contra las paredes. Jack cruzó hacia la ventana y limpió un pequeño círculo, escaneando el claro. Nada se movía excepto copos flotando. Sintió la quietud asentarse pesada y escuchando. Bien, dijo. La expectativa hace que la gente se vuelva descuidada. Mia lo observó con una mirada que contenía tanto gratitud como evaluación. Hablas como si esta no fuera la primera vez que alguien intentó borrarte. La boca de Jack se torció. No lo es. No elaboró. Vertió antiséptico, limpió el corte en su sien, lo vendó limpio. Ranger se movió, miró hacia atrás, luego regresó a su vigilancia. La presencia del perro llenó la habitación de una manera que Jack nunca había podido explicar, como un ancla que no sentías hasta que la corriente tiraba. Un sonido atravesó el claro. El leve crujido de botas, distante, luego el ralentí bajo de un motor. Jack se puso rígido. Alcanzó su rifle de sus ganchos junto a la puerta y lo deslizó libre sin un sonido. Mia se enderezó a pesar del dolor, ojos agudos de nuevo. Están cerca, dijo. Jack asintió. Lo estarán. Bajó su voz. Descansa. Los mantendré adivinando. Se movió hacia la pared trasera y levantó una alfombra, revelando una escotilla cuadrada instalada al ras con las tablas del piso. El túnel debajo respiraba aire frío, oliendo a tierra y raíces de pino. Jack lo había cavado años atrás después de que una tormenta de nieve lo clavara durante 3 días y le enseñara lo que causaba la complacencia. Lo abrió justo lo suficiente para confirmar que estaba despejado, luego lo cerró de nuevo. Si rompen, dijo, no los enfrentamos aquí. El motor se cortó. Voces murmuraron más allá de los árboles. Uno rió, un sonido corto y descuidado. Otro respondió más afilado. Jack reconoció la cadencia incluso antes de que el hombre hablara claramente. La voz tranquila. Está cerca, dijo conversacionalmente. Encuentren al perro. Las orejas de Ranger se erizaron. Un gruñido bajo rodó a través de su pecho. No fuerte, no salvaje, medido. Jack puso una mano a lo largo del cuello del perro, sintió la vibración aliviarse. Tranquilo, murmuró. Ranger presionó en su palma, ojos nunca dejando la puerta. Mia se empujó hacia arriba. Si obtienen el USB, dijo, limpian el rastro. No se detendrá conmigo. Jack encontró su mirada. No lo obtendrán. Un golpe golpeó la puerta. Firme, controlado. No una patada. Todavía no. Abre, llamó la voz tranquila. Sabemos que estás ahí. Jack no respondió.
Cambió su postura para ponerse entre la puerta y mía. Rifle en ángulo hacia abajo, pero listo. Ranger se levantó, peso hacia adelante, dientes descubiertos justo lo suficiente para prometer consecuencias. El golpe llegó de nuevo. Más fuerte. La nieve se filtró del dintel. Última oportunidad, dijo la voz, irritación arrastrándose. Te vas. Ella viene con nosotros. Mia sacudió la cabeza una vez. Feroz. Jack sintió la decisión asentarse como una piedra en su intestino, pesada, segura. Recordó una habitación con luces fluorescentes y un hombre que no le miraba a los ojos mientras se leía un informe en voz alta. Recordó cómo el silencio había sido enmarcado como deber. No haría eso de nuevo. Cargó alrededor. El sonido era pequeño pero absoluto. No, dijo. La puerta se sacudió cuando el peso la golpeó. La madera gimió. Ranger se lanzó hacia adelante, ladrando agudo y furioso, luego saltó hacia atrás con la señal de Jack. Jack se movió, volteó la escotilla, tiró a Mia hacia ella. La puerta se agrietó, una bota perforando. Jack disparó una vez en la jamba, no para golpear, sino para hablar. El disparo resonó en la cabaña, astillas volando. Afuera, las maldiciones estallaron, los pies se dispersaron hacia atrás. Jack empujó a Mia hacia el túnel, siguió, luego dejó caer la escotilla y arrastró la alfombra de nuevo a su lugar. La oscuridad se cerró, rota solo por su respiración y el golpe distante de puños contra madera. El túnel tragó sonido como había sido diseñado para hacerlo. Jack gateó primero, Ranger siguiente, Mia siguiendo con determinación controlada. Encima de ellos la cabaña tomó la paliza destinada a ralentizar la persecución. Emergieron 50 metros cuesta abajo donde el túnel se abría detrás de un enredo de maleza. Jack los sacó uno por uno, escaneó, luego tiró la puerta cerrada detrás de ellos y la enterró con nieve. El claro brillaba débilmente desde el reflejo del fuego a través de la ventana. Jack sintió una punzada, no por la cabaña, sino por la mentira de que los lugares tranquilos podían permanecer intactos. Se movieron hacia los árboles, manteniéndose bajos. Mia respiró fuerte, pero firme. No se detendrán, dijo. Jack no disminuyó la velocidad. Bien, respondió. Nosotros tampoco. La noche cayó fuerte sobre Pine Hollow, una tapa cerrándose sobre el mundo. Los motores se arrastraron a través de la nieve más allá de los árboles, bajos y pacientes, y los faros barrieron el bosque como cuchillas, buscando una garganta. Jack se movió sin hablar, deslizó la alfombra a un lado y levantó la escotilla del piso, guiando a Mia por la escalera estrecha hacia el sótano contra tormentas que había tallado años antes con manos ampolladas y una negativa obstinada a confiar en el clima. El espacio olía a tierra compactada y pino viejo, seco a pesar del frío, reforzado con vigas rescatadas y soportes de hierro que llevaban las marcas de una planificación cuidadosa en lugar de pánico. Mia se bajó en el banco, dientes apretados contra el dolor, su respiración estabilizándose cuando Jack colocó la escalera al ras y selló la escotilla. La dejó con una cantimplora, una manta doblada y la certeza tranquila de su presencia arriba. Ranger tomó posición en la puerta de la cabaña, cuerpo cuadrado, cola baja, orejas en ángulo hacia el claro. A los 4 años, llevaba el poder compacto de un perro de trabajo, mantenido honesto por la disciplina, pelaje sable erizándose donde el deshielo de nieve oscurecía el pelaje a lo largo de su columna. Sus ojos ámbar reflejaban la luz del fuego y el blanco en movimiento más allá de la ventana, calculando, paciente. Jack descansó una mano brevemente entre los hombros de Ranger. Presión, no consuelo. Luego se levantó y mató la lámpara. La cabaña cayó en sombra, el resplandor de la estufa amortiguado detrás de su vientre de hierro. El primer vehículo rodó hacia el claro y se detuvo. Un segundo siguió, puertas se abrieron, botas crujieron. Jack escuchó voces flotar, sus tonos lo suficientemente relajados como para ser peligrosos. Alguien rió, corto y feo. Noche fría para un paseo, dijo un hombre, y Jack lo imaginó fácilmente. Ancho a través del pecho, cuello grueso desapareciendo en un cuello tirado demasiado apretado, barba sin recortar,
la risa de alguien que disfrutaba la incomodidad de otras personas porque lo distraía de su propia pequeñez. Otra voz respondió, más joven, entrecortada con nervios, tratando de sonar como si perteneciera. El lugar se ve vacío. Una tercera voz cortó a través de ambos, suave y nivelada, llevando autoridad sin esfuerzo. Despéllenlo, la voz tranquila de nuevo. Jack sintió el pinchazo familiar en la base de su cráneo. Golpearon la puerta con un hombro, y cedió lo suficiente como para quejarse. La madera gimió. Ranger no ladró. Se paró como una estatua con pulso, músculos bloqueados, esperando el momento en que Jack lo necesitaría ruidoso. Los hombres se derramaron, linternas rebotando a través de paredes y vigas, el haz demorándose en el estante de rifles, la estufa, la mesa marcada por el trabajo viejo. Una bota pateó el banco. Otro hombre revolvió cajones. Él estuvo aquí, dijo el barbudo complacido. El fuego está caliente. Jack se movió a través de los puntos ciegos de la cabaña, pisando donde las tablas no crujían, respiración medida. Conocía cada sonido que hacía este lugar porque lo había escuchado a través de tormentas que querían desgarrarlo. Escuchó la risa de nuevo, más cerca de la escotilla, y su mandíbula se apretó. El hombre se agachó y golpeó la alfombra a un lado. «Mira esto», dijo, sonriendo. «Trampilla». Abajo, los dedos de Mia se clavaron en la manta, sus ojos ardiendo en la oscuridad, húmedos, pero intactos. No lloró. Recordó el peso de la tierra en su pecho, la forma en que la respiración se había convertido en un trato. Recordó decidir que no suplicaría. Cuando el sonido de botas cambió arriba, su cuerpo se tensó, pero su mente permaneció clara. La mano de Jack encontró su hombro a través de la escotilla. Un apretón, firme y breve. Un voto sin palabras. Nadie va a enterrarte de nuevo. Arriba, el hombre barbudo alcanzó el mango de la escotilla. La voz tranquila habló desde detrás de él, una mano en su hombro. «Déjalo», dijo. «No es lo suficientemente estúpido como para esconderse bajo su propio piso». La mano era pálida, dedos largos, uñas limpias, un hombre que se preocupaba por los detalles. El hombre barbudo se burló. O tal vez lo es. Jack actuó. Rodó un frasco de vidrio del mostrador con un golpe de su bota, enviándolo deslizándose a través del piso para romperse cerca de la pared trasera. La linterna giró. «Allí», gritó alguien. Ranger explotó en movimiento, un ladrido atronador desgarrando la cabaña abierta mientras se lanzaba hacia el sonido. Los hombres gritaron, tropezaron, maldijeron. Jack se deslizó más allá de la confusión y salió por la parte trasera, botas encontrando el camino empaquetado sin mirar. Dio la vuelta amplio usando los árboles y volvió a entrar por la ventana lateral que había manipulado exactamente para esto. Bisagras aflojadas, pestillo afeitado delgado. Dentro, el caos había aflojado su enfoque. Jack se movió como un rumor, no un objetivo. Estrelló un hombro en las costillas del hombre barbudo, lo condujo hacia la mesa y tomó la linterna con un giro que terminó en un crujido y un aullido. Ranger inmovilizó a otro hombre contra la pared, dientes brillando, gruñido vibrando a través de la madera. La voz tranquila ladró una orden, corta, precisa, y los hombres se recuperaron, armas subiendo. Jack disparó una vez al techo, un disparo de advertencia que hizo llover yeso y le compró un segundo. No necesitaba más. «Fuera», espetó, y Ranger rompió contacto, corriendo hacia la puerta y desapareciendo en la nieve. Jack se retiró a la escotilla, cayó a través, la selló y arrastró la alfombra de nuevo mientras los puños martillaban arriba. El vendedor tragó sonido. Aterrizó al lado de Mia, agachándose, escuchando a la cabaña absorber violencia destinada a sacarlos. Los minutos se alargaron. Los golpes se desvanecieron. Los motores arrancaron. Una voz flotó débilmente a través de las tablas del piso. La tranquila de nuevo, bordeada con irritación. «Se ha ido. Quémenlo si tienen que hacerlo». El calor floreció arriba cuando alguien pateó la estufa. El humo se filtró delgado y acre. Jack sintió la ira aumentar, luego establecerse en enfoque.
Condujo a Mia al extremo más alejado del sótano donde un arrastre estrecho cortaba hacia la oscuridad. Una vieja carrera de drenaje que había extendido y apuntalado con chatarra. Se movieron sobre manos y rodillas, Ranger avanzando hasta que el aire frío rozó sus caras. Emergieron detrás de un cedro caído donde la nieve se amontonaba profundamente y el sonido moría rápidamente. La cabaña brillaba débilmente ahora, llamas lamiendo un marco de ventana, luego más alto. Jack no miró hacia atrás. Se movieron a través de la noche, bordeando líneas de cresta, usando viento y contorno para romper la persecución. La respiración de Mia se estabilizó en un ritmo que reconocía de largas carreras. Inhalar, contar, exhalar, dolor compartimentado. En una silla estrecha, se detuvieron y Jack la presionó hacia abajo cuando un par de luces pasaron debajo. La nota del motor subiendo y bajando. Ranger los vio irse, luego se volvió hacia Jack con una mirada que decía que el trabajo no estaba hecho. Para cuando el bosque se adelgazó en un corte rocoso, el amanecer provocaba el horizonte con gris. Jack los guió hacia una cueva poco profunda que usaba como escondite metido bajo un labio de granito. Dentro encendió un fósforo y encendió una vela blindada. La luz reveló a una mujer agachada cerca de la parte trasera, rifle sobre sus rodillas. Se enderezó, sorpresa destellando en alivio. Su nombre era Sarah Caldwell, finales de los 40, alta y escasa, cabello cortado corto y plateado en las sienes, piel curtida por el viento en lugar de la edad. Sus ojos eran azules afilados, el tipo que no perdía nada y perdonaba poco. Vestía lana en capas y una parca descolorida remendada en los codos, se movía con la confianza económica de alguien que había vivido afuera el tiempo suficiente para dejar de pretender que era romántico. Años atrás, un rescate de invierno se había llevado a su hermano cuando una cornisa se rompió bajo su peso, y las montañas nunca lo habían devuelto. Desde entonces, Sarah se había quedado cerca de la tierra, ayudando cuando podía, haciendo pocas preguntas, confiando en menos personas. Tu lugar está ardiendo, dijo, voz firme. Jack asintió. Vinieron por ella. La mirada de Sarah se desplazó a Mia, tomando los moretones, la determinación en su mandíbula. Pareces problema, dijo, no sin amabilidad. Mia logró una sonrisa delgada. Sigo encontrándolo. Sarah pasó un termo. Bebe. Nos movemos pronto. Afuera, los motores merodeaban, pero más lejos ahora, inciertos. La noche había fallado en terminar su trabajo. Jack se agachó. Ranger presionó cerca y observó la llama de la vela mantenerse firme. Sabía que la cacería no terminaría con la oscuridad. Nunca lo hacía. Llegaron a la estación de guardabosques abandonada justo después del amanecer, cuando el cielo aún sostenía el color de acero magullado y el bosque parecía inseguro de si despertar. El edificio se agachaba al borde de un claro ahogado con nieve y hierba muerta, sus ventanas nubladas, su techo arqueado bajo años de negligencia. Un emblema descolorido de pinos cruzados y un águila se pelaba de la puerta, la pintura descamándose como viejas costras. Jack se detuvo el tiempo suficiente para escuchar, luego les hizo señas para entrar. Dentro, el aire olía a excrementos de ratón, papel húmedo y hierro. Era silencioso de la manera en que los lugares se volvían silenciosos cuando la gente dejaba de preocuparse por si sobrevivían. Mia se bajó en un escritorio de metal, haciendo una mueca cuando sus costillas protestaron. La noche había cobrado peaje. Su rostro se veía más afilado ahora, pómulos destacándose bajo piel aceituna pálida, ojos ensombrecidos pero alertas. Había lavado algo de la sangre con nieve, dejando una mancha descolorida de óxido a lo largo de su línea del cabello. Incluso exhausta, se llevaba a sí misma con la economía disciplinada de una detective que había aprendido a conservar movimiento y palabras. Ranger pateó detrás de ellos, sacudió la nieve de su pelaje una vez, luego presionó su cabeza en el regazo de Mia sin invitación, cálido e insistente. Ella se sobresaltó, luego rió suavemente, el sonido delgado pero real. Este perro, murmuró, dedos hundiéndose en el pelaje espeso a lo largo de su cuello. ¿Es mi compañero ahora o mi supervisor? Es el jefe, dijo Jack, revisando las ventanas. Solo sostengo la correa.
Ranger golpeó su cola una vez, satisfecho. Jack se movió a través de la estación, catalogando lo que quedaba. Un juego de radio agrietado sin energía, un tablero de mapas aún clavado con notas de senderos amarillentas, un casillero con una puerta colgando suelta. Arrastró un archivador para reforzar la puerta y agrietó una ventana justo lo suficiente para ventilar humo si necesitaban un fuego. Afuera, el bosque respiró de nuevo, pájaros probando la mañana. Dentro, la tranquilidad afiló los pensamientos de Mia. No estaban improvisando, dijo de repente. Anoche, la forma en que se dividieron, la forma en que buscaron, eso no fue pánico. Encontró los ojos de Jack. Eso fue procedimiento. Jack asintió. ¿Alguien los entrenó o los autorizó? Ella alcanzó de nuevo su chaqueta, se detuvo, luego cerró su mano. ¿El USB del que te hablé? Es peor de lo que dije. Jack se apoyó contra la pared, brazos cruzados. Esperó. No solo muestra rutas y sobornos, continuó Mia. Tiene horarios, tiempos de caída que se alinean con brechas de patrulla, mensajes, órdenes. Su voz bajó. De alguien usando el sombrero correcto. Jack sintió las palabras asentarse. Había visto sombreros hacer daño antes. Rangos y títulos que hacían que las mentiras sonaran oficiales. ¿Local? Sí. Dibujó una respiración lenta. Un comandante, no el jefe, no el sheriff. Alguien que se mueve silenciosamente y firma operaciones especiales. Alguien que puede hacer aparecer radios y desaparecer informes. La boca de Jack se apretó. Imaginó la voz tranquila de nuevo, el tono medido que nunca se elevaba. Imaginó a un hombre con aseo cuidadoso, barba recortada a regulación, cabello cortado justo lo suficientemente corto para parecer responsable, ojos que solo sonreían cuando las cámaras estaban encendidas. ¿Estás segura? Mia asintió. Seguí el dinero hasta que comenzó a seguirme. Fue cuando mi compañero fue transferido. Un destello cruzó su rostro. Rabia, dolor, determinación trenzadas juntas. Intentó advertirme. Luego se fue. Ranger se movió, sintiendo la tensión, y presionó más cerca, cabeza pesada en su regazo. Los dedos de Mia se enrollaron en su pelaje como si se anclara. Ni siquiera sabes mi nombre, dijo en voz baja. Mia Bennett, respondió Jack sin vacilación. Ella miró hacia arriba, sorprendida, luego asintió una vez. Descansaron solo mientras tenían que hacerlo. A media mañana, el viento llevaba sonido más lejos, y a Jack no le gustaba eso. Los llevó por la parte trasera y hacia un sorteo estrecho que se doblaba hacia un bosque de álamos jóvenes. Ranger avanzó adelante, nariz baja. Jack se detuvo en seco cuando el perro se congeló, orejas erizadas. Un segundo después, Jack también lo vio. Una colilla de cigarrillo aplastada en la nieve, todavía fresca, papel húmedo, pero no empapado. Alguien había estado aquí recientemente, observando. No se movieron durante un minuto completo. Luego una forma se separó de los árboles cuesta arriba, manos levantadas. Tranquilo, llamó una voz de mujer. Estoy sola. Entró en vista lentamente. Su nombre era Laura Pique, principios de los 30, estatura promedio, envuelta en una parca verde bosque demasiado grande para su estructura, capucha retirada para revelar un derrame de cabello rubio arenoso metido detrás de una oreja. Su piel era clara y curtida por el frío, pecas empolvando su nariz. Se movió con cuidado, ojos escaneando las manos de Jack, luego Ranger, luego Mia, calculando sin miedo. Había una rigidez en su postura que sugería que había aprendido a prepararse para la decepción. Trabajo senderos, dijo Laura. Servicio forestal. Vi humo anoche, luego camiones. Tragó. No lo reporté. Jack estudió su rostro. La gente que mentía usualmente se apresuraba. Laura no. ¿Por qué no? Porque la última vez que reporté algo, dijo, mandíbula apretándose, mi supervisor me dijo que dejara de hacer preguntas y comenzara a actualizar mi currículum. Mia encontró su mirada. ¿Los has visto antes? Laura asintió. Hombres que no pertenecen. Moviéndose como si lo hicieran. Radios. Sin insignia.
Miró a Ranger. Y los perros no mienten. El tuyo dice que estamos siendo observados. La cola de Ranger estaba quieta, su atención fija cuesta arriba. Jack siguió su línea de visión y captó un parpadeo de movimiento, una sombra que no coincidía con el viento. Sintió la presión construirse de nuevo. No podemos quedarnos, dijo. Laura vaciló, luego tomó una decisión. Hay una alcantarilla al oeste de aquí que alimenta un viejo camino de mantenimiento. Las cámaras no lo cubren. Levantó su barbilla. Si están corriendo, ese es su camino. Jack sopesó el riesgo, luego asintió. Guía. Se movieron rápido. La alcantarilla era estrecha y fría, agua congelada en ondas a lo largo del concreto. A mitad de camino, Ranger se detuvo y dejó escapar un gruñido bajo. Jack levantó un puño. Voces flotaron desde el extremo más alejado. 2 hombres, cerca. Uno rió. No irá por este camino, dijo una voz. La tranquila. Demasiado obvio. Jack sintió la elección estrecharse a un punto. Le susurró a Ranger y lo envió de regreso por donde habían venido, un solo ladrido resonando agudo. Las voces reaccionaron instantáneamente, botas golpeando lejos de la alcantarilla. Jack contó hasta 3, luego empujó a través con Mia y Laura emergiendo al camino de mantenimiento. Mientras el sonido se alejaba más, alcanzaron una pequeña elevación con vista a la estación de guardabosques. Desde allí, Jack vio a un hombre entrar en el abierto. Alto, ordenado, barba recortada, sombrero tirado bajo. Habló por una radio, postura relajada. Incluso a distancia, Jack sintió el peso de él. El enemigo al descubierto al fin, aún medio oculto por autoridad. Mia siguió la mirada de Jack y se quedó quieta. Ese es él, dijo. El comandante. Jack memorizó la silueta del hombre, la forma en que se sostenía como si el bosque fuera otra oficina. Sintió algo viejo alinearse dentro de él. No rabia, sino claridad. Entonces dejamos de correr, dijo. Retrocedieron silenciosamente, el plan formándose sin palabras. Ranger regresó minutos después, lengua colgando, ojos brillantes, complacido consigo mismo. Mia sacudió la cabeza con una risa sin aliento. Definitivamente el jefe. Jack se permitió una sonrisa delgada. La cacería tenía un rostro ahora. Decidieron atacar antes de que el bosque terminara de cerrar su puño. Esperar solo afilaría el alcance del enemigo. Actuar lo doblaría. A media tarde, las nubes se espesaron en un techo bajo de hierro, presionando luz fría sobre el límite forestal. Jack los llevó por un sendero de caza que cortaba al norte hacia Blackstone Ridge, donde un viejo almacén de compañía minera se agachaba contra la pendiente como una cicatriz olvidada. El edificio había sido declarado inseguro años atrás, oficialmente abandonado después de un incidente estructural. Sin embargo, la energía todavía zumbaba allí por la noche. Las cámaras todavía parpadeaban, y los vehículos todavía iban y venían con una disciplina que pertenecía a operaciones activas, no ruinas. Desde un mirador rocoso, estudiaron el lugar. El almacén era largo y bajo, acero corrugado opacado a gris, techo arqueado bajo nieve. Una sola chimenea tosía escape delgado, prueba de un generador funcionando en algún lugar dentro. 2 luces ardían sobre la entrada principal. Una tercera barrió intermitentemente desde una cámara montada que seguía un arco perezoso, pausando justo lo suficiente para recordarle a cualquiera que observaba que veía más de lo que revelaba. Jack contó pasos, ángulos, puntos ciegos. Ranger yacía plano a su lado, barbilla sobre pausas, ojos rastreando movimiento con la intensidad tranquila de un depredador que sabía que la paciencia pagaba mejor que la velocidad. Mia se agachó detrás de una roca, respiración medida, dolor mantenido bajo control por propósito. Se veía diferente ahora de lo que había sido la noche anterior. Todavía magullada, todavía lastimada, pero afilada. Su cabello estaba recogido de nuevo, disciplina reasertada, mandíbula firme. Tenía la mirada que Jack reconocía de informes de operaciones hace mucho. Alguien que conocía el costo y había decidido pagarlo de todos modos. Puerta trasera, susurró. Punto ciego.
Lo marqué hace meses. Laura Pique se quedó más atrás. Rifle colgado pero sin usar. Estaba pálida en la luz fría, pecas marcadas contra piel clara, ojos revoloteando entre Jack y el edificio. Vigilaré el camino, dijo. Si algo se mueve que no debería, lo sabrán. Había determinación en su voz ahora, la rigidez reemplazada por algo más firme. A veces el coraje llegaba solo después de que habías decidido no estar callado más. Jack asintió una vez. Se movió cuesta abajo solo, botas encontrando roca donde la nieve se adelgazó hasta que alcanzó la puerta de servicio trasera. Tomó un aliento, luego pateó una hoja suelta de metal apoyada contra la pared. Golpeó por la pendiente con un chillido que cortó el aire. Dentro, un grito respondió. Un guardia salió. Joven, hombros estrechos, rostro pellizado por el frío y los nervios, gorro tirado demasiado bajo sobre cabello oscuro. Llevaba su rifle mal, demasiado apretado a su pecho. Ranger explotó desde la sombra. Golpeó al guardia abajo, conduciendo al hombre hacia la nieve con violencia controlada, antebrazos inmovilizados, dientes descubiertos, pulgadas de una garganta temblorosa. El guardia dejó caer su arma inmediatamente, respiración viniendo rápido, ojos anchos con el shock de darse cuenta de que había juzgado mal, que tan rápido un lugar tranquilo podía volverse ruidoso. Ranger lo sostuvo allí, peso perfecto. Sin mordida mortal, solo consecuencia. Jack se deslizó dentro. El almacén olía a aceite y metal húmedo. Las tuberías traqueteaban arriba. Las alimentaciones de cámara alineaban una pared en un parpadeo de cuadrados en blanco y negro, cada uno etiquetado con escritura cuidadosa. Mia pasó a Jack sin vacilación y tomó la sala de control. Sus dedos volaron a través del terminal, memoria muscular guiándola a través de contraseñas y particiones que había estudiado durante meses. Una ranura de unidad hizo clic abierta. Deslizó su USB encriptado y comenzó la transferencia, ojos escaneando líneas de código como si fueran calles que conocía de memoria. Los datos se derramaron. Registros de envío, horarios de patrulla, marcas de tiempo que se alineaban demasiado ordenadamente con brechas aleatorias. Dividió el flujo, enrutando copias a un contacto federal que había quemado y a un reportero de investigación que había quemado fuentes y amistades por igual para publicar verdades que asustaban a la gente cómoda. La barra de carga se arrastró hacia adelante. Detrás de ellos, una puerta crujió. Jack se volvió justo cuando un hombre entró en la sala de control, llenando el marco de la puerta con facilidad practicada. Derek Vaughan tenía 42 años y llevaba sus años como armadura, hombros anchos bajo una chaqueta a medida, barba recortada cerca de una mandíbula que había aprendido a sonreír para cámaras y endurecerse para habitaciones sin ellas. Sus ojos eran grises y fríos, evaluando sin prisa. Los ojos de un hombre acostumbrado a decidir quién importaba. Una cicatriz delgada trazaba su nudillo, vieja y blanca, un recuerdo de una noche cuando la fuerza había sido más fácil que las palabras. Bueno, dijo Vaughan ligeramente, como si saludara a colegas. Deberías haberte quedado enterrada. Levantó su arma. Jack cerró la distancia antes de que el gatilló terminara su pensamiento, hombro golpeando en el pecho de Vaughan. El disparo se fue salvaje, perforando una tubería. El agua estalló arriba, congelándose al golpear el piso, volviendo el concreto resbaladizo. Ranger se lanzó, sujetándose de la muñeca de Vaughan, arrancando el arma libre con un gruñido que vibró hueso. Vaughan se tambaleó, botas deslizándose, maldiciones agudas y feas. Jack lo condujo hacia abajo y le retorció los brazos detrás de la espalda, esposas de acero cerrándose con un sonido que terminó argumentos. Mia arrancó la unidad libre. La carga completa. Las alarmas gritaron. Luces rojas pulsaron. En algún lugar afuera, los motores aceleraron. La voz de Laura crepitó a través de la radio de Jack. Tensa pero firme. Compañía entrante. Ahora se movieron. Ranger liberó a Vaughan y tomó posición en la puerta, dientes brillando, desafiando a cualquiera a probarlo. Jack levantó a Vaughan a sus pies y lo empujó hacia adelante. El hombre intentó hablar, luego se detuvo, calculando de nuevo,
ya midiendo ángulos para un futuro que se había estrechado peligrosamente. Se deslizaron por una salida lateral mientras las botas tronaban hacia la sala de control, el bosque tragándolos justo cuando las sirenas cortaron el aire. No dejaron de correr hasta que la cresta rompió su línea de visión. Jack forzó a Vaughan de rodillas, respiración humeando. Mia se paró sobre él, USB apretado en su mano, ojos firmes. Vaughan encontró su mirada y sonrió finamente. «No terminarás esto», dijo. Mia no respondió. No necesitaba hacerlo. La verdad ya se movía más rápido de lo que él podía. Los datos ya se habían ido cuando el teléfono sonó. El sonido cortó a través del claro del bosque como una cuchilla golpeando vidrio. Agudo, fuera de lugar, imposible de ignorar. Derek Vaughan estaba esposado de rodillas, respiración empañando el aire, hombros aún cuadrados con el orgullo obstinado de un hombre que nunca había creído que las reglas se aplicaran a él. El teléfono vibró de nuevo en su bolsillo. Jack vio los ojos de Vaughan parpadear hacia abajo por medio segundo demasiado largo. Eso fue todo lo que tomó. Jack alcanzó, sacó el dispositivo y giró la pantalla hacia la delgada luz del amanecer. Jefe Logan Pierce. El nombre se asentó sobre ellos con el peso de un veredicto. El bosque pareció inclinarse, ramas crujiendo suavemente, como si también quisiera escuchar lo que venía después. La respiración de Mia se detuvo, no fuerte, no dramática, solo un enganche sutil que traicionaba cuánto tiempo había llevado esta posibilidad sin atreverse a decirlo en voz alta. Estaba de pie más derecha ahora a pesar de los moretones. Sus hombros cuadrados bajo una chaqueta prestada, cabello recogido apretadamente de nuevo, la detective reclamándose pieza por pieza, sus ojos color avellana fijos en la pantalla brillante. «Ese es él», dijo en voz baja. «Esa es la orden». Jack no respondió inmediatamente. Estudió el nombre como si fuera otra característica del terreno para ser mapeada y cruzada. Logan Pierce era un hombre en quien el pueblo confiaba. Un oficial de carrera cuyo rostro aparecía en desayunos de caridad y cortes de cinta, cuyo apretón de manos era firme y practicado, cuya sonrisa mostraba justo suficientes dientes para tranquilizar a los donantes sin alarmarlos. Mediados de los 50, ancho a través del pecho, cabello gris hierro cortado corto, barba recortada con precisión de regulación. Pierce había construido una reputación sobre liderazgo tranquilo y seguridad pública, especialmente después de un incendio forestal años atrás cuando había coordinado evacuaciones que salvaron docenas de hogares. Ese solo evento había pulido su imagen en algo intocable. Jack conocía el tipo. Un capítulo heroico podía borrar muchas notas al pie. Mia miró del teléfono a Jack. Dio la luz verde, dijo. Todo lo demás fluyó de eso. Jack miró a Ranger, que estaba cerca de su rodilla, lengua colgando brevemente antes de que el perro se asentara, orejas hacia adelante. «Jefe», murmuró Jack, la esquina de su boca apretándose. «¿Terminamos esto?» Ranger ladró una vez, agudo y satisfecho, el sonido resonando en la cresta como una respuesta ya decidida. Las sirenas cortaron la mañana no mucho después del amanecer. Primero distantes, luego en capas, luego inconfundiblemente federales. Los SUV negros rodaron por el camino de servicio con un propósito que no pertenecía a la política local. Hombres y mujeres salieron vistiendo chaquetas que no llevaban insignia del pueblo, rostros fijos en expresiones que no se suavizaban por familiaridad. En su centro estaba la subjefa de los Marshalls de Estados Unidos. Karen Whitfield, principios de los 40, alta y atlética, piel oscura curtida por años en el campo, cabello trenzado apretadamente contra su cuero cabelludo. Sus ojos eran firmes y evaluadores, el tipo que sopesaba situaciones sin vacilar. Tomó a Vaughan, las esposas, el teléfono en la mano de Jack y los moretones de Mia en un solo barrido. «Recibimos los archivos», dijo Whitfield, voz nivelada. «Son sólidos». Mia soltó una respiración que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Entregó el USB. Dedos reacios pero decididos. «Hay más», dijo. «Horarios, mensajes. Las huellas dactilares de Pierce están por todas partes». Whitfield asintió. «Nos aseguraremos de que un jurado las vea». Volvió su mirada a Vaughan. «Estás acabado».
La mandíbula de Vaughan se apretó. Intentó hablar, luego lo pensó mejor cuando dos Marshalls lo levantaron a sus pies. Sus ojos parpadearon una vez hacia los árboles, hacia el pueblo más allá de ellos, calculando incluso ahora. No importaba. La corriente había cambiado. Para cuando el sol se liberó de las nubes, Pine Hollow ya no era un lugar tranquilo. Las camionetas de noticias alineaban el camino de acceso. Las aspas de helicóptero golpeaban el aire. La palabra se movió más rápido que el deshielo de nieve. El jefe Logan Pierce fue tomado bajo custodia antes del mediodía, escoltado fuera de su oficina con un rostro compuesto lo suficiente como para engañar cámaras, pero no sus manos, que temblaron justo lo suficiente como para traicionar la mentira bajo el traje. Su arresto abrió algo en el pueblo. Siguieron nombres, luego más nombres. Un teniente que había firmado rutas de patrulla alteradas. Un contratista que había lavado dinero a través de compras de tierras. El bolsillo que Mia había rastreado finalmente se vació al descubierto. Mia estuvo de pie en los escalones del juzgado más tarde ese día, envuelta en una manta ofrecida por alguien cuyo nombre no captó. Los reporteros gritaron preguntas. Respondió solo una. ¿Por qué no te rendiste?, llamó una voz. Miró más allá de las cámaras hacia donde Jack estaba de pie al borde de la multitud. Chaqueta marrón espolvoreada con nieve. Ranger sentado a su lado como un centinela paciente. Porque la verdad no permanece enterrada a menos que ayudemos a enterrarla, dijo. Luego retrocedió dentro. Hecho. Las semanas que siguieron suavizaron los bordes del invierno. La nieve se retiró de los senderos más bajos, revelando huellas viejas y nuevas en capas juntas. Mia fue oficialmente exonerada, su registro restaurado, su placa de vuelta con una disculpa que no pedía perdón. Aceptó una promoción que no había perseguido, el peso de ella llevado ligeramente pero seriamente. Dormía toda la noche de nuevo, la mayoría de las noches, aunque a veces despertaba con la memoria de la tierra presionando. En esas mañanas caminaba hasta que su respiración se estabilizaba. Jack regresó al bosque. Llegaron ofertas, trabajo de consultoría, reconocimientos, elogios silenciosos que se sentían demasiado como invitaciones de regreso a habitaciones que había aprendido a dejar. Las rechazó todas. Arregló cercas donde el fuego había lamido demasiado cerca. Reconstruyó la cabaña con madera recuperada y paciencia, el ritmo del trabajo honesto anclándolo mejor que cualquier metal. Ranger se quedó pegado a su lado, un poco mimado ahora, aceptando sobornos de cecina de Mia cuando visitaba, cola meneándose con la confianza de un perro que conocía su valor. Sarah Caldwell se detuvo una vez con suministros, asintió aprobación al techo reconstruido y se fue sin ceremonia. Laura Pique mantuvo su trabajo y su voz, reportando lo que veía sin disculpas. Si esta historia te recordó que no estás solo, si agitó algo en tu corazón, por favor comparte este vídeo con alguien que pueda necesitar ese recordatorio hoy. Deja un comentario y dinos desde dónde nos estás viendo. Leemos todos. Suscríbete al canal para caminar con nosotros a través de más historias de coraje, fe y milagros silenciosos. Que Dios te cuide a ti y a tus seres queridos. Que proteja tus pasos, fortalezca tu espíritu y te guíe a través de cada invierno hacia el amanecer que espera adelante. Menciona en los comentarios desde donde estás viendo y también suscríbete para más historias increíbles.